Bien, entonces, en este caso vamos a ver algunos recursos que podemos utilizar simplemente en Microsoft Word o editor de texto, y también vamos a ver en Google Documentos si esto es posible trabajar con las herramientas de ecuaciones. Ok, entonces, en la clase anterior estuvimos viendo que si nosotros escribimos un texto normal, cualquier palabra, en el texto normal simplemente se escribe todo de manera plana, pero si estamos, por ejemplo, en un lugar donde necesitamos escribir una expresión matemática que tenga una estructura determinada, por ejemplo, qué sé yo, una fracción, 5, por ejemplo, entre 14, y queremos que esta fracción esté con numerador encima y denominador debajo, vemos que en el texto normal no lo puedo hacer simplemente. Simplemente se va a quedar uno al lado del otro. ¿Y qué más si estamos y mencionamos una raíz, por ejemplo? La raíz de 25. ¿Cómo yo voy a colocar la raíz de 25 aquí con la parte de la simbología? Tendría que buscar el símbolo y vamos incluso a buscarlo de manera normal en insertar símbolos. Aquí no veo que aparecen. Le doy más símbolos y buscamos la raíz. Miren aquí el símbolo de radical. Insertar y escribimos raíz de 25. Nos damos cuenta que incluso esta parte no incluye la rayita que usualmente va arriba. Y de hecho, si yo digo raíz de 25 más 3 y quiero que este 3 esté dentro de la raíz, entonces ahí no me permite hacerlo. Tendría que usar un sistema lineal, es decir, entre paréntesis, para indicar que esta raíz le corresponde a todo lo que está aquí. Y es un poco complicado. Sin embargo, si usamos la herramienta de ecuaciones, por ejemplo, vamos a poder ver que estas expresiones las vamos a poner en su estructura como la necesitamos. Es decir, por ejemplo, puedo poner la raíz de cualquier cosa y mientras voy escribiendo aquí dentro, veo que esa rayita se va extendiendo hasta donde necesite. Es decir, que ahora puedo escribir fácilmente la raíz de 25 más 3 dentro de la raíz. Y entonces la raya superior se va aumentando hasta donde se necesite. Básicamente esto sería en las operaciones más básicas, pero si seguimos aumentando en el texto normal no vamos a poder escribir la simbología de integraciones, derivadas, matrices y este tipo de cosas. Todo lo que tenga estructura de expresiones en simbología matemática es bueno que lo escriban dentro de la herramienta correspondiente, que sería la herramienta de ecuaciones. Entonces, si empezamos desde cero, ¿cómo ingresamos una nueva ecuación? Le damos insertar, vamos a ir a la parte que dice ecuación y le vamos a dar ahí. Ahí se escribe de una vez una casilla que dice escriba aquí la ecuación. Y aparte de eso, se abre una herramienta donde tenemos todas las estructuras de la simbología matemática. Una casilla de símbolos, por ejemplo, donde están todos los símbolos utilizados en el lenguaje matemático, en la matemática básica. Luego podemos abrir algunas pestañas más. Aquí, por ejemplo, vemos letras griegas que son muy utilizadas, símbolos en tipos de letras que también en matemáticas se utilizan bastante, algunos operadores de manera general, lo más básico, y ya todos los operadores que existen. A lo mejor ustedes van a ver en su materia de estructura algebraica algunos de estos operadores. Luego tenemos algunas flechas de relaciones que se utilizan con especificación en diferentes áreas, en diferentes cosas. Relaciones negativas, es decir, negaciones de cosas como por ejemplo no es igual, no es menor, no es mayor, no existe, no pertenece. Todas las relaciones negativas. Luego algunas letras manuscritas,
en una simbología diferente por si se necesita tener una variable distinguida, que en física se usa mucho esto porque hay tantas variables, recuerden que la física estudia casi todo, que las letras del abecedario normal, del alfabeto, no dan. Así que ni siquiera usándola en mayúscula y minúscula, no dan las letras. Y por eso se van a usar algunas variaciones o también letras del alfabeto griego o hasta del alfabeto ruso también. Estas serían, por ejemplo, las letras que usamos para la simbología de números, como números naturales, los números enteros y así, números racionales, números reales. Y en la parte de geometría tenemos unos cuantos simbolitos que indican ángulos, rectas paralelas, perpendiculares y así. Si nos detenemos, por ejemplo, encima de un símbolo, vamos a ver que dice su nombre. En dado caso que uno no recuerde un símbolo en específico, puede ver cómo se llama. Por ejemplo, este 3 puntos se llama por lo tanto. Se usa, por ejemplo, cuando tenemos una expresión y queremos decir, bueno, por lo tanto, tal cosa vale tanto. Y así por el estilo. Aparte de esto, van a ver que algunas de ellas tienen una indicación dentro de paréntesis. No sé si aquí en el video se puede notar que algunas dicen dentro de paréntesis una barra invertida y luego una letra. Por ejemplo, miren esta, el signo de distinto, que es decir, no es igual. Dice, entre paréntesis, déjenme ver para que se vea, dice una barra invertida y la letra NE o NEQ, es decir, que con ese comando yo puedo escribir ese símbolo. Cada uno entonces va a tener un comando diferente por si lo quiero escribir directamente con el teclado y no tener que venirlo a buscar con el mouse a esta barra. Ejemplo de división dice solamente las 3 letras de la palabra división. Así que si yo escribo la barra invertida, así, y escribo esto y le doy al espacio, entonces se me convierte en un símbolo de división. Y esto le puede ahorrar bastante espacio si van usando unos cuantos símbolos que conozcan bastante o que tengan que usarlo muchas veces. Por ejemplo, el signo de no es igual sería esto. Y así puedo simplemente escribirlo sin tener que buscar con el mouse. Esta barra invertida la pueden encontrar en su teclado, si está en idioma inglés, encima de la tecla Enter, que es invertida a esta otra barra que es la de división. Bien, entonces, por ejemplo, ¿qué cosa yo puedo llamar? Como le digo, todas, simplemente tengo que ir conociendo cómo se escriben. Por ejemplo, la de multiplicación sería así, la hice un poquito rápido, sería esto. Al darle espacio se actualiza. La de potencia, por ejemplo, no teníamos, hay muchas que no hay que usar ni siquiera la barra invertida. Por ejemplo, sumatoria, usted escribe directamente el símbolo con el teclado, la resta también. Esta multiplicación sí debe ser llamada así, la multiplicación así tipo cruz, pero tenemos también un símbolo que sería la multiplicación punto, esa viene en el teclado directamente. La de división, el simbolito se puede escribir así, pero el simbolito de división como fracción, simplemente hay una tecla para eso en el teclado, que si le damos espacio al lado de esta, se convierte en una fracción de una vez. Lo de la potencia, por ejemplo, si queremos elevar una letra a la potencia, hay que ponerle este sombrerito, que también viene en el teclado, y luego el exponente, y le damos espacio, y de una vez se actualiza y se coloca encima. Incluso si lo dejamos vacío y le damos espacio, se crea simplemente el cuadrito para escribir lo que queremos en el exponente. Las letras de subíndice serían entonces con la rayita abajo, le pueden dar espacio y se va a crear la casillita para escribir lo que quieran ahí como un subíndice, o pueden escribir la rayita y directamente lo que quieren escribir ahí debajo.
La letra I, por ejemplo, le damos espacio y de una vez se coloca como un subíndice. Así que con el teclado podemos hacer muchas cosas con las operaciones básicas. Ayer, por ejemplo, escribimos la ecuación cuadrática, que me gusta escribirla porque trae todo, trae suma, resta, multiplicación, división, potencia y raíz. Entonces, mira, aquí escribimos x va a ser igual. Abrimos esta barra y le damos espacio. Ya se crea la fracción. Aquí podemos escribir negativo b. Si escribimos más y después menos, automáticamente se coloca más menos. Si lo ponemos, déjame hacerlo al revés, menos y después más, se pone el menos más al revés. Si queremos, por ejemplo, podemos hacerlo así, más, menos. La raíz la podemos llamar con el símbolo lineal, que sería la barrita invertida y SQRT. Le damos espacio 2 veces y ya se crea el símbolo de raíz. Pero si se le hace muy complicado hacerlo con esa llamada de SQRT, esa es la abreviación de raíz cuadrada en inglés. Pero podemos simplemente venir, en este caso, que se le haga más fácil, a diseño y buscarla por aquí y simplemente seleccionarla. Es decir, que pueden usar su mouse también para cuando vayan iniciando, si no conocen todos los comandos. Entonces aquí vamos a escribir b, gorrito dijimos, elevado al cuadrado, menos 4a por c entre 2a. Bien, entonces aquí hay, como le dije, divisiones, que sería esto, esa fracción, sumas, restas, potencias, raíces. Aquí están casi las 6 operaciones básicas. Ahora, ecuaciones como esta, en dado caso que tú tengas una práctica que tengas que usarla muchas veces, ya en realidad viene guardada en el editor de ecuaciones. Vamos a ingresar una nueva ecuación y podemos venir aquí donde está incluso la raíz y vamos a ver que ya está bien creada. Simplemente usted le da y ya tiene esa ecuación ahí. Y puede hacer sustituciones de números, empezar a darle valores y así por el estilo. Incluso si usted tiene una ecuación que no viene creada, usted la puede guardar para usarla simplemente sin tener que digitarla desde cero. Suponiendo, si tenemos una ecuación de cinemática que diga que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por el desplazamiento. Si usamos mucho esta ecuación, le podemos seleccionar y darle aquí, bueno, creo que no es necesario que esté seleccionada, simplemente le damos esta flechita y le damos donde dice guardar como nueva ecuación. Ahí se nos va a aparecer una casilla donde le podemos poner un nombre. Por ejemplo, le podemos poner ecuación, qué sé yo, ecuación 4, ecuación 3. La podemos enumerar, ponerle un nombre. Y la guardamos entonces simplemente aquí. Déjenme ver si hay alguna consideración que haya que tener aparte de esto. Bien, simplemente le ponemos el nombre. Le damos guardar. Ya esa ecuación está guardada. Incluso la voy a borrar. Incluso voy a cerrar el programa. Y voy a abrirlo de nuevo. Y voy a notar que cuando ingreso una nueva ecuación, yo tengo el símbolo por aquí ya, el atajo del acceso directo. Si le doy aquí donde dice ecuación, voy a darme cuenta que las ecuaciones que voy guardando me salen en esta lista. De aquí, esta por ejemplo fue una que yo guardé. La que acabamos de guardar ahora no la veo. Aquí ya vemos que salen más también. Pero básicamente esa sería la manera de archivarlas. Estas dos, por ejemplo, fueron ecuaciones que estuve guardando, explicándole esto mismo a otro grupo. Bien, entonces, ¿cómo escribir de manera rápida? Miren, para ingresar la casilla de ecuación,
no es necesario venir a insertar y darle a ecuación. Se pierde mucho tiempo. Más fácil es darle a la tecla de alterno y así no de más. Y inmediatamente ya podemos escribir la ecuación. Es decir, tecla de alterno del lado izquierdo de la computadora y signo de más. De una vez ya podemos escribir cualquier simbología que vamos a usar. Ya vimos todos los símbolos, vimos las ecuaciones que están almacenadas por aquí. Vamos a ver ahora que también si su dispositivo es táctil, si usted tiene incluso hasta un lápiz, puede escribir dibujando y el programa va a identificar lo que estamos creando. Aquí me reconoció el 2 como una derivada parcial. Parece que mi 2 es bastante feo. Entonces vamos a ver si lo hacemos así. Aquí dice que x es igual a 2 tercios. Le damos a ingresar y ya tenemos la ecuación en el formato que debería tener. Otra forma que también podemos averiguar aquí es que en la parte de estructura vamos a tener fracciones encima y debajo, fracciones inclinadas, fracciones horizontales, algunas que vienen creadas para derivadas. En índice vamos a tener exponente, subíndice y exponente combinados. Esto se usa bastante en química, por ejemplo. Podemos poner un elemento de la tabla periódica, el flúor, por ejemplo, que tiene una masa de 19, creo que es, y está en la posición número 9, su número atómico. Es decir, que con esto podemos trabajar en todo lo que es la ciencia, química, física, matemáticas. Bien, entonces, ¿qué más tenemos por aquí? Radicaciones, radicales cuadradas, radicales para colocarle el índice que queremos, por ejemplo, raíz quinta de un número. Algunas ya vienen incluso con el índice, aquí viene raíz cuadrada con el 2 puesto y raíz cúbica, que lo podemos modificar, pero lo simplifica un poco en dado caso que haya que usarla así. Aquí tenemos el teorema de Pitágoras. Simplemente el cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado. Aquí podemos poner la hipotenusa y cambiarle las letras. Es decir, son estructuras que vienen creadas para ahorrar el tener que hacerla desde cero. Aparte de esto también tenemos integrales, sumatorias, signos de agrupaciones, corchetes, llaves, signos para los vectores, valor absoluto. Algunos que se usan también para solamente tener un lado y agrupaciones también de expresiones. Por ejemplo, podemos poner una expresión que tenga dos opciones en este caso. Es decir, una letra que podemos decir que y, vamos a decir, va a ser igual a 0 cuando x sea menor. Vamos a ponerlo el signo de menor, lo podemos buscar en la simbología o simplemente en el teclado ya viene esa letra. Si x es menor que 10, por ejemplo. Y podemos también poner aquí debajo otra consideración. Es decir, que x va a ser 1, digo y va a ser igual a 1 cuando x sea, podemos decir, mayor o igual que 10. Esto viene siendo un intervalo que limita una función. Es decir, que el valor de y va a depender de si x es menor o mayor que 10. Si es menor, y valdría 0 y si no, y valdría 1. Este tipo de cosas es posible que aparezcan más adelante en sus estudios. También tenemos, por ejemplo, funciones trigonométricas que se escriben automáticamente también. Algunos acentos que se le colocan encima a las letras, como la flechita de vector, encerrar dentro de un cuadro una expresión, funciones de logaritmo, límites, operadores y matrices. Entonces, todo este tipo de estructura, como les decía al principio, se va a hacer muy complicado
de hacer, déjenme agrupar esto entre llaves, por ejemplo, entre estas llaves que vienen así, y aquí podemos escribir una matriz cualquiera. Bien, entonces con esto vamos a poder trabajar de manera digital toda la simbología de la matemática. Es bastante importante que lo conozcan. Como les decía, si quieren crear exámenes, si quieren hacer sus prácticas de manera digital o cualquier otra intención, ya sea escribir un material, un libro, una tesis, lo que sea. Yo lo uso mucho para resolver los ejercicios. Por ejemplo, que tenemos un ejercicio donde me están dando valores de cinemática, que la velocidad inicial es igual a 0. Estos serían los datos, por ejemplo. Ok, que la aceleración es igual a 2. Aquí debemos de saber que las unidades de medida deben estar en letras sin cursiva y las variables deben estar en cursiva. Eso es una regla de la escritura en símbolos digitales. De manera que si yo pongo, déjenme explicar esta parte, una M así y una M así no son lo mismo. Esta M de aquí adelante significa masa, pero esta M de aquí atrás significa metro. Entonces esto ustedes lo van a anotar en todos los libros que están hechos con una gran responsabilidad sobre los editores, que todas las unidades de medida van en letra normal y las variables en letras cursivas, para que no se vayan a confundir cuando vean una misma letra. Por ejemplo, esta letra que se usa mucho, la W mayúscula, significa trabajo, pero la W mayúscula así sin cursiva significa watt, es la unidad de medida de la potencia. Y esto lo vamos a ir luego conociendo poco a poco. Entonces tenemos este ejercicio, le dije que el tiempo vale 3 segundos, entonces la S tiene que estar sin cursiva, y nos están pidiendo que calcule la velocidad final, por ejemplo. Como aquí, signo de interrogación. Básicamente, ¿qué debo de hacer? Ya tengo todos los datos, debo encontrar una ecuación que relacione esas variables, esas 4 variables. Y la ecuación, ya ustedes habrán de adivinar que es que la velocidad final es igual a la inicial más la aceleración por el tiempo. Yo lo puedo poner un poquito más pequeño para que abarque la pantalla entera. Y simplemente me quedaría sustituir todos estos valores. Voy a copiar ahí mismo al lado y vengo copiando. La velocidad inicial es 0, así que la puedo poner aquí. La aceleración y el tiempo se van a multiplicar. Abro paréntesis y pongo los valores. Aquí va la aceleración y aquí va el tiempo. Entonces, ¿qué queda? Multiplicar simplemente estos dos valores, que serían 6. ¿Pero 6 qué? Este segundo cancela uno de los segundos que está aquí debajo y quedaría en metros sobre segundo. Y esa sería la respuesta de este ejercicio, por ejemplo. Es decir que, si se dieron cuenta, en pocos minutos, en pocos segundos, podemos trabajar cualquier ejercicio de manera digital. Y a veces, hasta si tienen la habilidad de escribir bastante rápido, es posible que lo hagan más rápido que a mano, porque si tienen que borrar algo, aquí se le hace bastante fácil, mientras que a mano habría que usar borra, le queda feo, se daña la cosa. Y bueno, es opcional trabajar de manera digital o de manera a mano. Simplemente es para que nos vayamos actualizando. Bien, ahí le di una breve descripción del programa de Microsoft Word para lo que es la simbología de las ecuaciones matemáticas.
Ahora les toca a ustedes ir probando este programa si lo tienen instalado. En el teléfono funciona, pero es mucho más complicado porque el teclado es más reducido y sí se pueden hacer todo lo que hicimos aquí, todo esto. Incluso en el teléfono es gratis la aplicación, pero resulta un poquito más tedioso, a menos que uno se vaya acostumbrando. Bien, entonces vamos a hacer una pausa aquí al video.